pretende hacer la administración municipal en estos próximos 4 años. Pero este mismo documento que ustedes pueden observar sobre la mesa y que tienen aquí los funcionarios de la alcaldía ha sido objeto de polémicas, debates, puntos a favor, algunos vistos desde aristas netamente políticas y otros desde aristas netamente técnicas. Durante los próximos 45 o 50 minutos vamos a tratar de entender un poco este documento que para algunos puede ser enormemente complejo por lo técnico que en algunos puntos puede llegar, pero que a todas luces representa lo que la ciudad pretende ser en esta administración. Antes de comenzar, le doy las gracias a los funcionarios de la alcaldía de Bucaramanga que nos acompañan, al jefe de gobernanza, Manolo Acero, a la asesora de proyectos estratégicos, la doctora Carolina Galeano, a la secretaria de Hacienda, la doctora Olga Chacón, y al secretario de Hacienda, el doctor Claudio Mantilla. A ustedes muchas gracias por aceptar la invitación de vanguardia.com. Gracias, Juan Carlos. Entonces vayamos al punto de una vez. Vayamos primero al punto. También nos acompaña y ustedes también tendrán la oportunidad de contar o de participar a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra cuenta en Twitter, @vanguardia.com, o a través también de la señal de streaming que están recibiendo en sus pantallas PC o en sus equipos móviles. Encuentran un chat, ahí nos van a poder enviar preguntas, sugerencias, comentarios. Y para eso nos acompaña la periodista Luisa España, que va a estar recepcionando ese tipo de comentarios. Listo. Bueno, señores, comencemos. Para esta entrevista recurrimos a múltiples voces que en este momento están hablando del plan de desarrollo, algunas técnicas como Bucaramanga como vamos, algunos gremios, gente que ha observado el plan de desarrollo y encuentran un elemento, y al preguntar hay un elemento común y pareciera que hay una especie como de problemas metodológicos planteados que el documento por sí no lo explica, sin que eso quiera decir que el trabajo que la administración haya hecho haya quedado mal, sino el documento como tal no lo explica, y voy a colocar varios ejemplos que me señalaban. En el plan de desarrollo, como ustedes lo pueden ver en este documento, aparece una meta, un enunciado, una línea base que se supone que es lo que ustedes encontraron de las administraciones pasadas, y una meta que es a donde supongo queremos llegar, ¿correcto? Pero hay puntos en los cuales no se entiende, voy a colocar algunos porque los expertos hablan de que hay cerca de 200 de esos puntos. En este indicador, por decir algo, dice número de puntos bidigital adecuados y mantenidos en funcionamiento, y se habla de una línea base de 8 y se habla de una meta de 8. Un experto leyendo este documento decía, si la línea de base es 8 y la meta es 8, significa que en eso no van a hacer absolutamente nada. Ya lo voy. Porque la otra interpretación que hacen, por eso dicen, este documento tal vez no estaría bien elaborado. Si la línea de base es 8 y la meta es 8, la meta no serían 8, sino serían 16. Esa es la otra interpretación que hay. Voy a colocar otro, por decir algo. Número de puntos bidigital construidos y mantenidos. Dice que la línea de base es 8, esos son los que hay, y la meta es 1. Bajo la primera interpretación, significa que la administración del doctor Rodolfo Hernández va a acabar 7 porque va a quedar uno solo. Esa es la interpretación que están haciendo. Por eso digo, el documento pareciera que no es exacto. O la meta sería, vamos a hacer uno más, entonces sería 8 más 1, serían 9. Esto para ustedes, usuarios de Vanguardia.com, parecería una cosa de simple forma, pero hablando con expertos decían que este documento que pasa a control o supervisión o revisión o cofinanciamiento en algunos casos de planeación nacional, en la metodología que tiene planeación nacional, ellos van a encontrar estas presuntas inexactitudes o fallas en la presentación de las metas que ustedes plantean, y eso va a generar algún tipo de problema con el gobierno nacional. Y dos, al tener estas incongruencias, que podríamos decirles a simple vista, el gran problema es que no pueden ser medibles, porque no son exactas. Como le digo, en la ciudad los expertos están hablando de dos posibles interpretaciones. Voy a colocar otro ejemplo y ya les doy la palabra.
hay un indicador, dice número de kilómetros de vías rurales transitadas mantenidas. La línea base son 140 kilómetros. La meta son 140 kilómetros. La primera interpretación que hacen los expertos de este documento dice, no van a hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hay 140 y la meta son 140. Ahora, la otra interpretación es que van a ser 140 más. Pero eso, digamos, en este documento o en estos incisos pareciera que no es entendible. Y finalmente, pues aquí uno ya lo podría entender. Como estos ejemplos, hay varios, no voy a citar algunos, pero los expertos hablan de que cerca de estas 200 inexactitudes. Entonces, la pregunta que uno podría decir, y la primera es, ¿quedó mal presentado esas metas? No estamos hablando de todo el documento, estamos hablando de cerca de 200 metas. ¿Cómo entender? ¿Cuál es la interpretación que vale? ¿La primera o la segunda? ¿O ninguna de las dos? Mira, esto es bastante sencillo. La cuestión es, nosotros nos hemos regido totalmente al DNP, ¿sí? Y aquí yo después te dejaré esta hoja que es del DNP, para que veas que es exactamente lo que tú estás comentando. Aquí, por ejemplo, dice, docentes formados, línea base 20, meta de producto 20. ¿Sí? 9 salas construidas, línea base 0, meta de producto 6. Esto es del DNP, del documento del kit del DNP. Entonces, hay que leer, si me dejas alguna de esas hojas, por ejemplo, la carretera, mantenimiento de las vías rurales. El punto digital es de la carretera. ¿Sí? Entonces, aquí este es bastante sencillo, porque número de kilómetros de vía rural con transitibilidad mantenida. ¿Sí? Hay 140 kilómetros. Claro, entonces hay que leer muy bien. Entonces dice, número de kilómetros de vías rurales con transitabilidad mantenida. Quiere decir que en la zona rural hay 140 kilómetros. ¿Sí? Nosotros sabemos cómo son los caminos de las zonas rurales. Son caminos que no están asfaltados, que a veces no tienen las placahuellas. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros decimos transitabilidad, es que hay que hacerles un mantenimiento constante a todos esos caminos para que las zonas rurales permanezcan conectadas con la ciudad y con las otras infraestructuras. Entonces, por eso es que la línea base es 140, porque hay 140 kilómetros y nosotros queremos mantener la transitabilidad en esos 140 kilómetros. O sea, el 100% de las vías construidas. Ahí dice unidad 140. En el caso de los puntos video digitales. Yo se lo aclaro, mire, primero insistir en lo que acaba de decir el señor secretario de Planeación. Esta redacción de las metas sigue la metodología del Departamento Nacional de Planeación. Nosotros no nos inventamos la rueda y nosotros invitamos a las personas a que han criticado este formato a que revise la metodología del Departamento Nacional de Planeación, que está acá y la podemos compartir con Vanguardia, para que ustedes revisen. Uno puede plantear la meta como enunciado o meta como precisión del indicador. Nosotros nos vamos por la B, meta como precisión del indicador, y seguimos exactamente la metodología del Departamento Nacional de Planeación. Es decir, que error metodológico no hay. Aquí está, video digital adecuados y mantenidos. El objetivo es adecuar y es mantener. Son 8 los que están, vamos a mantener los 8. Aquí el último punto es construir. La idea es construir uno más. No vamos a construir 8, el gobierno anterior construyó 8, nosotros vamos a construir 1. Han dicho, pero ¿por qué uno si construyeron 8? Porque gobernar es decidir qué hacer y también decidir qué no hacer. Nosotros vamos a construir 20 kilómetros de ciclorruta, el gobierno anterior no lo hizo. Hay que priorizar los recursos públicos. Si nosotros quisiéramos hacer todo lo que hizo el gobierno anterior, en los volúmenes que lo hizo el gobierno anterior, entonces no podríamos hacer nada de lo que va a hacer el sello de este gobierno. Esas son decisiones de política pública y esa es una que tomamos. Pero aquí está claramente, en este es mantener, en este es construir. Por eso es 1 y aquí es 8. Pero yo recurro nuevamente a expertos, por ejemplo, de Bucaramanga Humamos. Ellos afirman y aseguran que ese tipo de metodología va en, pues digamos, los están contradiciendo ustedes. Y estamos hablando de unos expertos que claro. no estamos hablando del consejo que tiene una disputa política con la administración, estamos hablando de gente técnica que asegura todo lo contrario. Y la gran pregunta que nos hacemos los ciudadanos o que nos hacemos los periodistas es, ustedes son los expertos, ¿cómo vamos son expertos? Mira. Los periodistas no somos expertos o la ciudadanía no es experto. ¿A quién le creemos? ¿Cuál es el motivo de discordia entre expertos sobre este asunto? Un poco el tema de expertos siempre es, sí, o sea, ¿quién es el experto? ¿No? Entonces, nosotros creemos que los expertos del DNP, ¿sí? Y el equipo de planeación, que es el equipo de planta, ¿sí? Que ayudó en la formulación también del plan de desarrollo, que no solo somos nosotros, sino es un gran equipo. Ellos recibieron un premio por el DNP en el 2014 y en el 2015 por el trabajo que han hecho
en el tema de planes de desarrollo y el seguimiento de los planes de desarrollo, ¿sí? Entonces, estamos muy ligados al DNP porque creemos, y transversalmente a todo lo que nosotros estamos haciendo, que no tenemos que inventarnos las leyes, sino aplicar la norma que está establecida y seguir esos ejemplos de los documentos. Como usted lo dijo, Juan Carlos, el DNP es el que mide y por eso estamos, aquí está. Pregunta, la metodología. ¿La elaboración de este documento tiene una asesoría del DNP o, digamos, esa instancia aún no se suple? Nosotros seguimos y revisamos las guías del Departamento Nacional de Planeación. Tuvimos asesores expertos en temas de ordenamiento territorial y de planeación urbana. Está el profesor Néstor Rueda de la Universidad Santo Tomás y quien fue el secretario privado Sergio Fajardo en la Gobernación de Antioquia, que la Gobernación de Antioquia se ganó el cuatrienio pasado el premio al mejor plan de desarrollo del país. Entonces estamos siguiendo metodologías del nivel nacional. Puede haber, si los hay en un documento tan complejo, puede haber un error en un enunciado de una meta, pues el Consejo será el espacio para ajustarlo. Pero en términos de metodología, este gobierno está ajustado a lo que exige el DNP. Bueno, pregunto, ¿y por qué si está de acuerdo el DNP hay gente que está disonante frente al asunto? Pero nosotros eso, digamos, se sale un poco de las manos del gobierno, que haya personas que critican, eso es natural, y nos parece muy bien que así sea, pero digamos, la metodología es la que hay que seguir. Y puede ser un error de interpretación de las cifras, eso es susceptible en cualquier caso matemático. Simplemente es aclarar, y ya se da esta la oportunidad, la línea base significa los proyectos que actualmente existen, para que no haya diferencia, o los que están realizados. Y la otra casilla que es la meta, los proyectos que su unidad de medida permite comparar y adicionar. En este caso, un ejemplo, hay 5 colegios, construcción, línea base 5, y si se van a hacer 2, la meta serían 2. Poner 7 sería faltar a la verdad, que sería sumar 5 que no vamos a realizar. Pero por otro lado... Yo te lo estoy diciendo desde el punto de vista práctico y nada técnico, por supuesto. No me van a matar porque lo voy a decir, pero no me hubiese faltado una casilla adicional para que no existiera... Lo total es esto y pero es que el total es la meta, por eso no se infla esa meta y por eso muchas veces aparecerá un 2. En otros casos, dependiendo la unidad de medida, en otros casos, emisión de partículas contaminantes, por ejemplo, actualmente hay 8, un ejemplo, y nuestra meta es reducir esa emisión. La meta serían 5, bajar la unidad de medida. Pero aquí, listo, resuelto el tema técnico, el tema de forma, y vamos al tema de fondo. Estamos hablando de un solo punto audio digital, ¿sí? Eso pues, es totalmente respetable porque es la política que plantea esta administración. Pero quiero plantear otro elemento para unirlo con este más, porque parecería que en algunos incisos se está sacrificando, yo no pondría la cantidad versus calidad, pero pareciera que algunos programas tendiesen a ser pequeños o de bajo impacto, suena arriesgado decirlo, o no tan altos cuantificablemente. Y quiero colocar este ejemplo. Dice, número de conversatorios realizados para la promoción de los derechos humanos con enfoque diferencial. Se supone que lo que se hizo antes fueron 6 conversatorios. Y la meta es hacer 7. Ahí venía la interpretación. ¿Van a ser uno más o van a ser 7? Van a ser 7. Yo quisiera aclarar a ver... Entonces, voy al punto. Este tipo de errores en la interpretación lo que hacen es que empieza a generarse diciendo que esta administración va a ser un solo conversatorio. Pero voy al tema de fondo y les permito contestar. Y es, muchos técnicos dicen, ¿será que en una política o en una línea estratégica como la de incluir plan de desarrollo debe ser tan específico de un conversatorio? Yo no soy experto en formulación de políticas, pero parecería que decir vamos a conversar o a generar un espacio se puede entender como lo que estamos haciendo acá. Vamos a hacer 7 charlas como estas y lo resolvemos. Claro. Eso es lo que se pretende o no, porque en ese tipo de enunciados, vuelve otra vez, los técnicos que han revisado este documento a decir, pues, están colocando que van a hacer 7 charlas cuando lo que debe existir es una línea clara de una política pública frente a derechos humanos. Bueno, entonces yo quiero aclarar varias cosas. El plan tiene un componente de metas, de indicadores de producto que están en esos cuadros y tiene un componente, digamos, descriptivo.
donde se explica la filosofía, digamos, del gobierno o las políticas públicas del gobierno, sus objetivos estratégicos, sus objetivos específicos. Además también hay metas de resultados. Es decir, no solo son los cuadros de indicadores de producto. Eso tiene que quedar claro, porque si uno ve el plan solo por una de las metas, pues lo puede empezar a sacar fuera de contexto, y el plan, digamos, es una gran decisión política compuesta por muchas pequeñas decisiones en distintos sectores. Entonces eso sí lo queremos dejar claro, porque si uno se fija en una meta, entonces coge la de los puntos Vive Digital y dice, no, pero es que van a ser menos, pero entonces nosotros vamos a hacer 50 zonas Wi-Fi, el gobierno anterior no las hizo. Entonces vamos a hacer, es otra manera de aproximarse al problema público que estamos enfrentando. Por eso el plan siempre hay que entenderlo como un todo. ¿Qué queremos, Juan Carlos? En un documento técnico es normal que haya dudas, inquietudes de los expertos y sobre todo de los ciudadanos. Vamos a hacer unas audiencias abiertas, explicativas durante el mes de mayo para aclarar estas inquietudes, que continúan un proceso de socialización y participativo que se empezó desde la misma formulación del plan. El señor secretario de Planeación le puede contar la cantidad de gente que participó en las comunas y también vía internet. Este es un plan, digamos, construido de manera colectiva y no tenemos ningún problema en darle la cara a la ciudadanía y explicarle las dudas que haya sobre la redacción. Pero dos preguntas. Uno, claramente lo que llevamos hablando hasta acá, tratando de ser lo más imparcial, es que hay problemas de comunicación entre lo que ustedes han elaborado de manera técnica, la administración lo ha hecho, y lo que, digamos, la ciudad ha entendido, ha interpretado. Y hay unos problemas de comunicación que hay que resolver, porque eso está generando mucho ruido y en algunos sectores muy seguramente políticos lo aprovecharán para beneficio, pues, de cada partido o de cada posición. Y dos, esa es una pregunta. Y la segunda, entonces vamos a hacer solamente 7 conversatorios para derechos humanos. ¿Se va a sustraer el tema de la política de derechos humanos a 7 charlas? Juan Carlos, yo creo que la política de derechos humanos la abarcan muchas de las estrategias que están planteadas en el plan. La persona que le podría contar, digamos, el tema de derechos humanos completo, que eso está en la línea de calidad de vida, pues es el coordinador de la línea de calidad de vida, pero hay digamos, demasiadas estrategias para el tema de derechos humanos. Te voy a poner un ejemplo. Pero mire, es que aquí solamente aparece derechos humanos uno solo. Entonces uno, cuando entra a mirar el plan de desarrollo, dice, lo que va a hacer el alcalde Rodolfo Hernández en derechos humanos son 7 charlas. Bueno, pero está el programa, yo le voy a poner un ejemplo, está el programa de seguridad. Las casas de justicia tienen un papel fundamental en el tema de derechos humanos. Este gobierno plantea adecuar la muy abandonada Casa de Justicia del Norte y crear una nueva en el sur. Eso está en el plan de desarrollo. Por eso digo, uno no se puede quedar en una sola meta. Usted me dice, charlas. Bueno, nosotros también estamos planteando un tema de participación ciudadana con las juntas de acción comunal, con las juntas de administradoras locales. En todo el plan hay estrategias para difundir temas transversales como los derechos humanos, porque este es un tema transversal. Pero Manolo, estamos de acuerdo que hay temas transversales, pero esta es la estructura. Secretario de Planeación, pregunta directa, ¿se quedaron cortos en derechos humanos con 7 charlas nomás? A ver, volvemos al tema de que las soluciones son transversales, ¿sí? Nosotros estamos focalizando en grupos débiles, ¿sí? Entonces, los derechos humanos no es solamente ir a un grupo específico, sino que tenemos que abarcar una gran franja, ¿sí?, de acciones. Con el tema de los indicadores, vuelvo a insistir, nosotros tenemos que armonizarnos a nivel nacional, a nivel departamental y seguir la metodología del DNP, ¿sí? Entonces, cuando volvemos a hablar de las líneas bases, estamos hablando de lo que se hizo el cuatrenio anterior, ¿sí? Eso es una metodología que usa el DNP y yo en realidad desconozco por qué están diciendo que está mal. ¿Qué pasa? Pues que hay 2 maneras de presentarlo, ¿sí? Seguramente a unas personas les gusta más la otra manera y nosotros estamos con esta, ¿sí? Pero las 2 son válidas, ¿sí? Por supuesto, pero el gran problema es que de esta forma genera inquietudes. Doctora Olga, vuelvo y digo, yo no soy experto, pero no hay una forma de plantear los temas transversales que están tratando de defender, al menos en este inciso, derechos humanos, porque pareciera, vuelvo y digo, que esta administración se quedó corta en el tema de derechos humanos, como lo plantea este documento. Los temas de derechos humanos están implícitos en cada una de las acciones a tomar y especialmente en el espíritu y en el cuerpo organizador de todo el plan de desarrollo. Eso se puede reflejar, por ejemplo, en los proyectos estratégicos. El tema de la movilidad es un derecho fundamental y es el derecho que tienen todos los ciudadanos de transitar libremente por el territorio sin importar el medio de transporte que utilicen para desplazarse. Y está claramente reflejado
en el proyecto estratégico 4 de espacio público, que va directamente a las personas que se encuentran en condición de discapacidad o los actores vulnerables de la vía. Entonces, sin haber mencionado el derecho humano como tal, se va inmerso. Es que nosotros consideramos que los derechos humanos tienen que estar contundentemente en cada una de las acciones y no mencionarlos como algo adicional, porque los contemplamos como el objetivo principal de esta administración. En el plan de los hogares felices, en el gran bosque de los cerros orientales, el derecho que tienen las personas a respirar un aire libre, no contaminado, a disfrutar de las zonas ambientales de su propio territorio sin restricciones, sin tener que pagar dinero. Yo doy el ejemplo, Juan Carlos, del tema de la participación política, que tiene que ver con los derechos humanos. Están planteadas 80 reuniones para discutir política pública y problemas de la comunidad con las juntas de acción, las juntas administradoras locales. El indicador era 0. Están planteadas 100 ejercicios de construcción del territorio con las juntas de acción comunal. Entonces mi invitación, Juan Carlos, es que si uno empieza a desmenuzar el plan de desarrollo y se fija en un solo indicador, pues dice, no, eso está incompleto. El plan de desarrollo tiene alrededor de 500 metas de producto, más que las del gobierno anterior. Entonces no podemos, digamos, dividir el plan, porque el plan es un todo, es una gran decisión política y lo hemos defendido desde el comienzo. Y esa es la idea, discutirlo y entenderlo, pero volvemos, temas de comunicación, la ciudad pareciera que no entiende eso. Para terminar este tema y seguir con otros, porque digamos tenemos agenda, pero lo único, esto es para la gente que lo está mirando, hay solamente un indicador, yo soy terco, sí. Porcentaje de víctimas de trata de personas con asistencia y de apoyo. Línea de base, 100%. Neta, 100%. Me perdí. O sea, ¿cuántas? ¿Cómo? Es mantener el apoyo, sí, mantener el apoyo a todas las que requieran ese apoyo. Es un deber. La línea de base es que existen 100% de personas que en este momento reciben atención. Nuestra meta, como dice asistencia, es seguir atendiendo a ese 100%. Que está. Las personas que acuden. Voy a ponerte un ejemplo muy claro. No bajar el porcentaje de cobertura, sino mantenerlo a un 100%. Esto ahora, te pregunto, o le pregunto a mira, sí. Cuando hacíamos esa pregunta con expertos que han elaborado planes de salud, decían, pero esto difícilmente es medible. No. ¿Cómo medimos eso? ¿Cómo medimos ese 100%? Si son 5, 6, 7, si efectivamente se llegó o no se llegó. A poner el ejemplo con otro indicador que nosotros tenemos también del 100%. No, pero para que se entienda más fácil, ¿sí? Es, por ejemplo, las personas habitantes de calle, ¿sí? Que cuando hay algunas de ellas que mueren, ¿sí? Pues el municipio les da su sepultura, ¿sí? Entonces, ¿qué indicador pondrías tú? ¿Sí? No puedes poner un número, porque si tú pones 100, ¿sí? Y se mueren 30, entonces es porcentaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí, entonces hay una lectura, entonces la gente podría también decir, es que quieren que se mueran 100 personas habitantes de la calle para enterrarlo, ¿sí? Entonces es el 100%, entonces aquí pasa lo mismo, como no hay un número específico, ¿sí? Sino que constantemente están llegando personas a la ciudad, no podemos decir 100, porque entonces nos van a decir, pero es que están llegando 1000, ¿sí? Y si ponemos 1000 y resulta que llegan 2000, entonces ¿de dónde vamos a dar la cobertura a ellos? Entonces, por eso hay indicadores que son el 100%, porque debemos acompañar a esas personas vulnerables a todas, ¿vale? ¿Sí? No hay un porcentaje. Última pregunta, lo que tiene que ver con esto, y es el tema, por supuesto que ustedes lo conocen y es objeto de interés de la opinión pública, y es el tema del posconflicto. Y alguien me decía, en ese tema, al menos en derechos humanos, solamente tiene 2 indicadores, y uno lo buscaría ahí, no aparece. Y, pues ustedes saben, Bucaramanga concentra la mayor cantidad de población en el departamento, incluso es centro que congrega población en el oriente colombiano. Hemos sabido de desplazamientos internos, no solamente por índole de grupos armados irregulares, sino por otros, Bacrín y demás, etcétera. Y pareciera que el plan, vuelvo y les digo, se quedó corto en este aspecto. ¿Qué le decimos a esa gente? Mire, en el tema de víctimas hay un trabajo especial del plan. No tengo aquí en este momento la hoja donde están las metas de víctimas, pero nosotros estamos tomando decisiones y planteando decisiones que son muy interesantes, que parecían obvias y no se habían tomado. La gran mayoría de víctimas, según los registros que hay, habitan y residen en Ciudad Norte, en las comunas 1 y 2. ¿Usted sabe, Juan Carlos, dónde las atienden? En el centro de atención a las víctimas.
nosotros vamos a adecuar una sucursal del Centro de Atención a las Víctimas en la Casa de Justicia del Norte. ¿Y eso está acá? Eso está acá. No tengo la hoja porque el plan tiene muchas, pero se la puedo buscar ahora. Lo mismo, el sur, en la Comuna 10, el sur de Provincia, es uno de los sectores que hoy son un foco de precariedad porque hay un desarrollo de asentamientos precarios en malas condiciones de hábitat que está concentrando población en condición de pobreza, con problemas de convivencia, de conflicto social y seguramente también población víctima. Allá se va a adecuar una casa de justicia del sur. Ese modelo de las casas de justicia es un modelo que puede funcionar si se hace bien. Y lo vamos a hacer. Entonces, aquí está la línea de víctimas, es la página 130. Entonces, ahí están las distintas políticas que propuso el grupo del Centro de Atención a las Víctimas y de la Secretaría del Interior. Entonces, estamos alineados con el Gobierno Nacional en eso, en el tema del posconflicto. Ahora, en términos de posiciones políticas, el señor alcalde ha sido claro en que él considera que la mayor herramienta para construir paz en el país es la lucha frontal contra la corrupción. Y usted me podrá decir, se está saliendo del tema, pero ese es un argumento del gobierno. Y este es un gobierno que quiere dar ejemplo, no solo a nivel local, sino a nivel nacional, de la lucha contra la corrupción para que no se pierda un peso y se puedan financiar todos los proyectos que tienen que ver con la construcción de la paz en el territorio. Vale. Terminamos el inciso de derechos humanos, pero sigo insistiendo, como periodista, que falta comunicar eso, y dos, los temas transversales tienen que quedar implícito acá. Uno mira derechos humanos y pareciera muy solitario. Vamos con, ¿les parece?, para el siguiente punto, que es el tema con la polémica sobre las casas y lo que dice acá y las casas que piensa que usted, el alcalde. También quiero aclarar un punto, y es que nosotros para este espacio invitamos al alcalde Rodolfo Hernández, pero me dicen que el alcalde está en Barranquilla. Está en Barranquilla. Lo hemos invitado varias veces a vanguardia.com, a este espacio. Aquí estuvo con nosotros cuando era candidato, y sea el motivo de decirle que queremos entrevistarlo, a ver si nos ayudan a que venga acá, porque claro que queremos hablar con ellos. Pero vamos con Luis un momento para ver qué están diciendo los usuarios en redes sociales y formular un par de preguntas, y luego seguimos con el tema, si les parece, polémico de cuántas casas va a construir Rodolfo Hernández en estos 4 años. Muchas gracias, Juan Carlos, y creo que los usuarios escucharon más o menos la agenda de la entrevista, porque, bueno, primero nos han preguntado mucho por qué el alcalde no está, que si, por qué, si fue por él que votamos, no está él aquí dando la cara, por así decirlo. Pero otro usuario, Oscar Flores, nos pregunta, aparte de las casas que ya no son gratis, ¿qué otras acciones concretas van a realizar en el norte? Eso por un lado. Por otro lado tenemos a nuestra usuaria Nicole Arciniegas, que nos pregunta, y puede que de pronto sea un poco cerrada la pregunta, yo la podría abrir, ¿por qué el Inderbú no ha hecho nada por continuar todas las escuelas de formación de skates, bikers y otras modalidades? De pronto pueden hablar más o menos en el plan de desarrollo que tiene contemplado para ese tipo de actividades deportivas. Claro. Listo. 3 preguntas. Listo, mire, Juan Carlos, pero yo antes quiero hacer una afirmación, y es que pues este es un equipo que representa al alcalde, es un equipo que representa al gobierno. Puede que no podamos tratar los temas específicos de cada una de las entidades, pero sí damos el mensaje político de este plan de desarrollo. Y es, Juan Carlos, que este plan parte de una premisa fundamental, y es que este es un territorio desigual. Que aquí hay unos sectores de la ciudad, unos barrios, unas comunas que requieren de una intervención especial del Estado. Tenemos la Comuna 1, la Comuna 2, la Comuna 14, la Escarpa Occidental, el Valle del Río de Oro, el sector de la Comuna 9, el sur de la Comuna 10. De ahí parte este plan de desarrollo, y que, insisto, no se puede entender por elementos independientes, sino como un todo. Queremos cerrar las brechas de la desigualdad. Ese es el gran objetivo, construir equidad. Ese es el objetivo del plan de desarrollo del gobierno de los ciudadanos. Ciudad Norte, ese es un proyecto estratégico. Carolina podrá complementar la respuesta, pero tenemos toda una serie de intervenciones planteadas. ¿Qué pasa? El que va a definir ese norte, o el que va a guiar la intervención, es un plan integral zonal. Nosotros no queremos hacer intervenciones aisladas, sino intervenciones coherentes. En el plan de desarrollo, usted lo puede revisar, está formular un plan integral zonal para Ciudad Norte. Ese plan se formula este año y empieza la ejecución del plan para transformar la vida urbana tanto en la Comuna 1 como en la Comuna 2. Ahora, ya hay unas obras que este gobierno quiere adelantar, se las nombro.
Aquí, Juan Carlos, en Ciudad Norte se encuentran tal vez los dos ríos más importantes en los alrededores de Bucaramanga, el río de Oro y el río Suratá. La ciudad nunca ha hablado con los ríos, al contrario, se ha construido sobre los ríos, los ha contaminado y muchas veces esa situación ha generado inundaciones que han afectado a las familias más pobres de la ciudad. Estamos planteando la construcción de parques lineales en el río de Oro entre el sector de Villas de San Ignacio y Café Madrid. Estamos planteando la construcción de parques lineales en el río Suratá. Queremos que Ciudad Norte empiece a hablar con los ríos, son un patrimonio ambiental de la ciudad. También en el norte vamos a recuperar la Casa de Justicia del Norte que este gobierno denunció su abandono. Vamos a construir por lo menos uno de los 4 centros de desarrollo infantil que está planteando el plan de desarrollo será en Ciudad Norte. En el norte hay un espacio muy interesante que debería llamarse Parque de la Esperanza y le dicen Caño Picho porque está completamente abandonado. Vamos allá a construir el Parque de la Esperanza. El Parque Metropolitano del Norte que está planteado en el plan del área metropolitana, también vamos a avanzar en eso. Intervenir el Hospital del Norte que está en condiciones, digamos, difíciles de infraestructura, pero déjenme terminar porque es la pregunta de Ciudad Norte muy complejo. Vamos a recuperar la estación de Café Madrid, incendiada hace 4 años, abandonada hace 4 años. La vamos a recuperar para que allí haya equipamiento comunitario y espacio público. El Club de los Ferrocarriles está en Café Madrid, un sector vulnerable sin espacio público, tiene un patrimonio que hoy está en manos de un invasor privado. Vamos a recuperarlo, eso es del municipio y se va a construir allí un parque recrear. Eso son algunas de las iniciativas de espacio público. ¿Qué más tenemos? Llevar Metrolínea. ¿Cómo es posible que el sistema de transporte público, después de 6 años de estar en operación, no sirva a las comunas 1 y 2? Este gobierno lo va a llevar. Vamos a estudiar modos de transporte alternativos. El alcalde habló en campaña de las escaleras eléctricas. Está planteado en el plan un estudio para adelantarlas. También el tema del cable aéreo. El norte es muy complejo. En la concesión ZMB vamos a defender ante la Agencia Nacional de Infraestructura que la obra prioritaria sea la doble calzada La Virgen La Cemento. El norte es prioridad de este gobierno. Empecemos a analizar las cosas porque no parece, con enorme respeto, una lista larga. Es una gran lista. Y sin contexto no se entiende. ¿Listo? No sé si quieren responder alguna de las otras preguntas o ya seguimos con... Bueno, había una pregunta muy concreta y era sobre qué proyectos se van a hacer en el norte. Hay 5 proyectos estratégicos que están inmersos dentro de las 6 líneas que plantea el plan de desarrollo. Sin embargo, nos parece importante recalcarlos y uno dentro de esos 5 proyectos es la Ciudad Norte, Ciudad Jardín. El problema en el norte es que construir casas, se ha construido sistemáticamente y por parte del Estado casas en el norte, pero nunca se ha construido ciudad. El espíritu de esta Ciudad Norte, Ciudad Jardín, es primero desarrollar un plan integral zonal que nos determinará a precisión los lugares y el tipo de proyectos y su impacto a definir, pero brindar una ciudad jardín y balancear el desequilibrio social que sistemáticamente, insisto, ha reinado en Bucaramanga. Ahí se dice la construcción de parques lineales del río de Oro y el río Suratá, el desarrollo del Parque La Quebrada La Esperanza y la recuperación de la estación Café Madrid, entre muchos otros. Listo, me parece muy bien, doctora Olga. Carolina, perdón. Ya vamos al tema de plata para que pueda hablar la secretaria de Hacienda, que es bastante complejo, sobre todo en las casas. Pero antes de ir a las casas, esta pregunta puede resultar política, pero tengo que hacerla. Revisando el plan de desarrollo, antes de ir a las casas, lo siento, me equivoqué, pero se habla de la generación de nuevos cargos en la alcaldía. Y hay 2 que me llaman la atención. Y uno es indicadores metaproducto, número de cargos creados a nivel directivo asesor creados para coordinar la atención a la comunidad en la administración municipal. O sea, van a crear un cargo para atender la atención a la comunidad. Y alguien me decía, político y técnico, lo aclaro, pues eso es obligación de todo el mundo, secretaria, usted como secretario, usted como asesor unitario, su finalidad es atender a la comunidad. O van a poner a una sola persona a atender a las... no sé cuántas personas en promedio llegan un día a la alcaldía buscando respuesta, pongámosle una cifra, 1000. Ese tipo se va a volver loco. No, por eso, Juan Carlos, voy a responder porque esta es la línea que tuve la oportunidad de coordinar. A ver, aquí dice cargos del nivel directivo y o asesor para coordinar.
para coordinar la atención a la comunidad. Igual. Cuando nosotros llegamos para coordinar puede haber un gran director que coordine a todos los enlaces de cada una de las secretarías. Cuando nosotros llegamos, responda. Sí. ¿Qué quieren coordinar? ¿Cómo atender a la gente? Por supuesto que sí. Yo le voy a contar una cosa. Me hubiera encantado que usted hace un mes hubiera hecho el ejercicio de llamar a la alcaldía a ver qué le pasaba. ¿Le contestaba una persona o no le contestaba? Si le contestaban, lo ponían a dar vueltas por todas las secretarías. No hay una política de atención a la comunidad en la alcaldía. Allá en la alcaldía se burlaban de la gente cuando iba a visitar a las secretarías. Hoy tenemos una coordinadora que está por contrato de prestación de servicios, cuando esa es una labor misional que debería estar, digamos, en el corazón de la administración. Atender a los ciudadanos, como nos dice el alcalde, es que el que asiste a la alcaldía es el que nos paga el sueldo. Tenemos que atender bien a la ciudadanía. Y eso quiere decir atenderla y ojalá resolverle los problemas. Si es decir no, pero es decirle la verdad. En la alcaldía no la había, la gente la ponen a dar vueltas en la alcaldía. Eso lo estamos cambiando. Ahora, temporalmente tenemos una red de enlaces, cada secretario le puede enviar las cartas. La semana pasada le envió al señor alcalde una carta donde dice, mire, la persona encargada de atender a la comunidad en mi secretaría es esta. En el despacho, ¿sabe qué hicimos? Nos llevamos el computador que estaba en el primer piso, en el abandono, y lo tenemos en el despacho del alcalde. Estamos contestando más de 100 llamadas por día. Ese es un tema fundamental de un gobierno que se dice de los ciudadanos, que se atienda a la gente que asista, y por eso un cargo directivo o asesor para ese fin. Alguien dice que puede ser burocracia. Y alguien también puede decir, venga, hay problemas de comunicación, pero estábamos tan mal, o la alcaldía estaba tan mal, o sea, no hablo de la anterior administración, de las pasadas administraciones estaba tan mal que alguien llegaba y se perdía. Sí. Eso sí se lo es vergonzoso decirlo, pero en términos de efectividad se necesita un responsable y un coordinador que dé respuesta ante las demoras en atención, de eficiencia, y que coordine ese personal la calidad de atención que reciben los ciudadanos. Pero pongo un ejemplo, yo les creo, pero mi papel es dudar. Si yo voy a buscarla a usted, secretaria de Hacienda, porque el impuesto predial de mi casa pasó algo X cosa, entonces lo que usualmente uno hace cuando va a la alcaldía, yo hace tiempo que no, pero uno va a la alcaldía, vengo a buscar a esto, ¿quién me ayuda? Y va donde la secretaria, que es su secretaria, y dice, haga esto y vaya allí donde esto. ¿Eso estaba mal? Sí, de hecho no se hacía. De hecho, la persona llegaba a la recepción de la alcaldía y la persona que estaba allí, si era que había alguien, no sabía decirle a dónde se dirigiera. Pero si llega a su despacho y le dice... Cuando llegaba, ojalá correctamente a mi despacho y era atendido, entonces le debían decir, bueno, pero aquí tiene una cosita que hacer, que eso le solucionan en planeación. Entonces tú haces 2 pisos de planeación y cuando en planeación le contesten, usted se vuelve para acá y aquí yo le digo qué es lo que tiene que hacer. Hoy la persona llega a una sola ventanilla y se le dice, le voy a solucionar, le voy a recepcionar los documentos, esto se lo voy a dirigir a planeación, esto se lo voy a dirigir a Hacienda, y se atiende correctamente. Y en el despacho del alcalde tenemos una persona que a las que llega al despacho del alcalde antes decían, no, eso es por allá, no, eso es por allá. Esta persona acompaña al ciudadano, porque esa es la filosofía. Mire, usted dice burocracia. Ahora, ¿por qué tienen que bueno, Juan Carlos, le voy a responder. La carga fiscal y prestacional que aumenta el cargo. La burocracia de por sí no es malo. Lo que está mal es lo que hacían los gobiernos anteriores de someter las funciones públicas a particulares. ¿Cómo es posible que hubiese 1.800 contratistas en la administración anterior? Pero entonces, es mi pregunta, es que le estoy respondiendo. No puede estar en manos la función pública de contratistas. Eso no puede suceder. Este es un modelo perverso que nosotros como gobierno tenemos que adoptar por la negligencia de las administraciones anteriores. ¿Cómo es posible que haya menos de 400 funcionarios públicos y tengamos en la administración anterior, más de 1.800 contratistas? ¿Eso en qué cabeza cabe? Incluso en esta administración tenemos más contratistas que funcionarios. Eso no está bien. ¿Cuántos funcionarios en este documento de plan pretenden Mire, que recuerdo ahorita acá, está el tema de atención a la comunidad, está una persona para asuntos de transparencia, porque así lo ha promovido las personas que saben de transparencia, que tiene que haber una persona dedicada a eso. Hay otra persona para temas de participación ciudadana, hay una persona de prensa. Por supuesto que se necesita un jefe de prensa en la alcaldía, no existe oficialmente. Pero a ver si nos ponemos de acuerdo, esa es una decisión política de la actual alcaldía, considerar
que vale más un funcionario que un contratista en estos temas puntuales. Es una decisión. Alguien puede leerlo, ustedes obviamente están convencidos de lo que están haciendo, por supuesto, pero alguien perfectamente puede leerlo y lo que están generando es un discurso que podría ser interpretado de manera contradictoria. Lo que están generando son cargos. Si ya lo están haciendo, no, es reemplazar los que antes estaban por contrato. O sea, el mensaje que le está dando Manolo en este momento es decir, una persona contratada vía una CPS obviamente no tiene el mismo sentido de compromiso que una persona que se contrata de planta para hacer su trabajo. Todas estas labores estaban en manos de contratistas. No puede porque no puede. Si usted está hay tres condiciones. Pero mire, si usted sigue a los contratos, yo le voy a poner otro ejemplo muy sencillo. Mira, cuando nosotros llegamos, se contrata de alcaldía para hacer una labor, pues tengo que cumplirla más allá de los horarios. Con autonomía. Por ley tiene que ser con autonomía, porque si no hay contrato de trabajo, lo que sucede en el sector público, y esto hay que decirlo, que es un abuso en contra de la estabilidad laboral de los trabajadores, es que tienen a personas como si fueran contratos de prestación de servicios realmente en contratos de trabajo. Nosotros no vamos a permitir que eso siga sucediendo, y hay un plan aquí. Mire, porcentaje de avance de la formulación e implementación del plan de modernización de la planta de personal 99, línea base 0, porque nunca lo había hecho. ¿Ya lo cuantificaron cuánto le valen esos nuevos cargos que van a crear? Nosotros es reemplazar la forma de contratación. El gasto está. Cambiar la forma de contratación, eso no implica mayor carga prestacional. Aquí me dice que crear cargo. Me dice que no es nuevo. Carlos, pero es que se crean porque son de planta. Ahora lo creo es nuevo, pero ahora son contratistas. Entonces el gasto se crea de planta, pero existe por contrato. Pero es cambiar la forma de contratación. No se va a aumentar el valor ni lo que gasta en este momento la alcaldía por funcionamiento, al contrario. Pero lo que me está diciendo es que lo que vale un contratista vale un directivo. Claro. Depende del tipo del contratista. Si yo lo voy a contratar con la misma hoja de vida por contrato que por planta, yo no aumento la carga prestacional a la persona. Juan Carlos, digamos que de ninguna manera. Pero al municipio sí, porque le vale más. Es lo mismo, en lugar de pagarle día contrato, se le paga como si fuera una persona de planta, no se aumenta el valor. Entonces la contrapropuesta es someter a 1.800 personas como la administración pasada, o en este caso a muchas menos, a un contrato de prestación de servicios donde cada 6 meses usted tiene que ir a decir, venga, me firma el contrato. Además yo le voy a decir una cosa. Ese no es el argumento, Manolo, lo que están diciendo, o lo que un sector está diciendo, y ese es lo que es mi pregunta, y con esto terminamos. Sí, por supuesto. Hay una contradicción porque estamos creando lo que podría decirse más cargos. Juan Carlos, eso es lo que tú concluyes, pero te estamos aclarando realmente cuál es la naturaleza de esa acción. Es importante que otro ejemplo muy sencillo. Cuando nosotros llegamos a la administración, teníamos que hacer contratos de prestación de servicios para los nuevos funcionarios, ¿sí? Para las nuevas personas que nos iban a colaborar en los equipos, ¿verdad? Eso todo, yo creo que todo el mundo tiene claro eso, ¿sí? Y en todas las secretarías, ¿qué es lo primero que tú necesitas para generar unos contratos? ¿Sí? Un abogado, ¿sí? Que me pueda generar los contratos de prestación de servicios. ¿Qué pasaba? Los abogados de prestación de contratación, ¿sí? Especialistas en contratación, eran contratistas, ¿sí? Cuando llegamos a buscar la información, no había nada, ¿sí? Entonces, eso es lo que queremos evitar hacia el futuro, ¿sí? Que esa memoria histórica que tienen los funcionarios, ¿sí? Se pierda, ¿sí? Y quede en manos además, de contratistas. Claudio, para complementar, Juan Carlos, derrotamos el clientelismo con esto. Si se acaban los contratos de prestación de servicios en exceso, se acaba la transacción que había montado la clase política acá en Bucaramanga, de que los contratistas tenían que ir cada 6 meses, o 3, o 4, o 5, o 7, a rogarle a su padrino que le celebraran el contrato. Eso lo terminamos si hay una planta suficiente. Esto no quiere decir que se requiera una planta de 1.800. Se va a hacer un estudio, ya sea con la ESAP o con la entidad que corresponda, y por eso está este meta en el plan de desarrollo, para entender cuál es la planta que realmente requiere la alcaldía de Bucaramanga. ¿Cuál es la planta que requiere? ¿Hay que ampliarla? Pues la ampliamos. Coincidimos en muchas cosas, pero coincidimos en lo último que acaba de decir, y es el trato denigrante que tenían muchos contratistas, que como lo dices, en pasadas administraciones cada 3 meses ir a buscar
caudillo político, por llamarlo de alguna forma, para que le renueve ese contrato. Mi pregunta es, en la actualidad, ¿cómo están funcionando esos contratos de prestación de servicios? ¿Cada 3 meses o cómo los cuadramos? Mire, nos tocó, y lo dijimos en el informe de contratación, la gran mayoría están a junio 30. Y la idea es, los que se requieran, ampliarlos hasta el 31 de diciembre, a 6 meses. ¿Por qué lo decidimos a 6 meses? Para poder estudiar muy bien las estructuras de la administración y ya a la luz del plan de desarrollo hacer los ajustes correspondientes. Pregunta, estamos en mayo, ¿sí? Junio se nos vino encima. Sí. O sea, el estudio que plantean hacer, es para el 2017. O sea, por ahora los van a seguir contratando cada ahora meses. Sí, que fue lo que nosotros lo transparentamos en el informe de contratación y está escrito. Este es un modelo con el que no estamos de acuerdo, pero que vuelven a contratarlos por 6 meses. ¿Cuál es la idea? Que en enero ya podamos tener una estructura mucho más robusta que permita reducir terminemos este tema, el tema de contratos de prestación de servicios. Que nos levanten ánimos. ¿Sí? La política de esta administración, del alcalde Rodolfo, lástima que no está, es contratar a estas personas por ¿cuántos meses, Mecho? Si necesitamos 15, 30, 40, 60, 200, 1000, 2000, la idea, lo que ustedes pretenden, lo que quiere el alcalde es contratarlos por ¿cuánto tiempo? Le doy la respuesta genérica porque es la real, que esté de acuerdo a la naturaleza del contrato. Si es un contratista que se requiera 3 meses, debe estar por 3 meses. Si es un contratista que se requiera 1 año, debe estar por 1 año. ¿Qué es lo que sucede en la administración? Que la gran mayoría se requieren por 1 año porque son actividades misionales, actividades propias de la función pública. Nosotros queremos que aquellas que son propias de la función pública, misionales, pasen a ser de plantas, sean plantas temporales, sean plantas permanentes, ojalá por carrera administrativa que atiende al espíritu de la ley que regula esta materia. Vamos a preguntas de redes, pero esta pregunta es, por supuesto usted debe saber que ustedes deben saber que con el cargo vienen un montón de voces a favor y voces en contra. Esta es una pregunta de alguien de voz en contra, ¿sí? Dentro del plan de desarrollo se habla la creación de lo que sería, Manolo, su cargo, dice, el número de cargos que da escritos al despacho del alcalde para coordinar el gabinete municipal. Sus enemigos políticos, por llamarlos de alguna forma, los contradictores de esta administración, se preguntan si era necesario ser tan específico en el plan de desarrollo y quién va a establecer los requisitos. Usted sabe que hace un par de meses hubo una polémica enorme que no vamos a discutir ahora, sobre cuál va a ser esos requisitos. Entonces, lo que los opositores, sus contradictores están diciendo es que voy a crear un cargo, yo mismo voy a escribir los requisitos para nombrarme a mí mismo. Esa es la interpretación que hacen, que dentro de la línea que ustedes han querido plantear de transparencia, ética, honestidad, parece que no cuadra. Juan Carlos, cuando usted me dice era tan necesario ponerlo así explícito en el plan de desarrollo, yo traduzco eso a era tan necesario ser tan transparentes. Somos muy transparentes y esas cosas las ponemos en documentos públicos que puede vigilarlos ustedes, los concejales, el que quiera. Estos requisitos los tiene que definir la Secretaría Administrativa, que es a la que le corresponde eso de manera misional. El del jefe de prensa, el de atención a la comunidad, como alineado con lo que ya está establecido en el manual de funciones de la administración. Obviamente, si los cargos de asesor tienen 30 meses de experiencia, pues al que va a estar encargado de la coordinación no le pueden poner 3, tiene que guardar coherencia. Pero yo repito, está ahí es porque somos transparentes. Esto se podría hacer como lo hizo el alcalde Luis Francisco Borges anterior, que creaba cargos sin ponerlo en ningún lado. La Secretaría de Educación crearon 30 cargos el año pasado y usted ni se dio cuenta ni supo, porque es que de esa administración no nos contaban nada, todo era tras bambalinas. Esta administración lo pone en documentos públicos, entonces sí, es así de necesario ser transparentes. Vale, vamos ahora sí para el tema de las casas, pero antes vamos a mirar qué es lo que están hablando en redes sociales. Luisa, ¿qué nos están diciendo en redes sociales sobre esta conversación? Bueno, Juan Carlos, muchas gracias. Tengo 2 preguntas y es sobre las contrataciones. Nuestro primer usuario, Cristian Vera, pregunta, ¿qué pasó con el discurso de contratación por mérito? ¿A cuántas personas que enviaron su hoja de vida contrataron dentro de la alcaldía? Y la otra pregunta es de nuestro usuario Ricardo Ortiz. Él comenta, desde el plan de desarrollo, ¿qué mecanismos pueden garantizar la transparencia en la contratación? ¿Cómo podemos saber los ciudadanos si a la gente no la han contratado por ser amigos de Rodolfo o por los secretarios? Bueno, esa es una pregunta muy importante. Nosotros en la página de la alcaldía tenemos una plataforma que se llama Tu Talento es lo que vale, donde los ciudadanos que se inscribieron o que enviaron sus hojas de vida se pueden
registrar y pueden conocer o los pueden contactar para las distintas oportunidades que hay. No tengo la estadística exacta, hay una persona que se llama Lida Salazar que maneja el tema de la base de datos, pero hay muchas personas que han llegado a la administración sin tener ningún vínculo anterior con el gobierno, con la campaña de Rodolfo Hernández. Sé que, por ejemplo, incluso en Metrolínea, si no estoy mal, el secretario de planeación, el secretario general llegó a través de la base de datos. Personas que están incluso en cargos directivos o de asesores llegaron a través de ese mecanismo. El tema de, digamos, de meritocracia como evaluación, entrevistas y eso no se ha hecho. Lo que se ha hecho es que se tiene una base de datos, los secretarios dicen necesito este perfil, la persona de la base de datos coge la base de datos y dice le doy 5 opciones o 3 o 4, las que sean, y el secretario define. Es cierto que ese es un porcentaje. Otro porcentaje son contratistas de la administración anterior que tienen que estar o que están cumpliendo sus funciones, porque, como lo decía Claudio, una realidad, volviendo al tema anterior, es que la consecuencia de los contratos de prestación de servicios es que el conocimiento de la función pública está en manos de particulares. Eso es lamentable, pero es un modelo que recibimos. Entonces, eso es lo que se ha hecho en Tu Talento, es lo que vale. Se quiere seguir fortaleciendo, eso lo han hecho otras empresas públicas, otras entidades públicas, en este caso empresas públicas. Si uno entra a la ESA, usted puede entrar a un portal donde están las oportunidades laborales. Ese es el ideal al que queremos llegar. Vale. ¿Había otra pregunta? ¿Había otra pregunta? Lucia, porfa, la otra pregunta, ¿cuál era? Desde el plan de desarrollo, allí como tal en el documento, ¿qué mecanismo puede garantizar la transparencia en la contratación? Mire, nosotros estamos en la línea de gobernanza definiendo varios mecanismos para que la ciudadanía pueda seguir el tema de la contratación. Hay un sistema que se usa para seguir la contratación, que es el SECOP, pero el SECOP lo entienden Rodrigo Fernández y otros 4 que son obsesivos con el tema del SECOP y que lo estudian, y eso. Nosotros queremos hacer un sistema que sea mucho más amable y mucho más asequible para la ciudadanía en el plan, específicamente en el plan, porque yo sé que es muy interesante que estén las metas explícitas. Hay una para crear una sección en línea especializada en contratos de prestación de servicios para que la ciudadanía los pueda vigilar, distinta al SECOP, porque queremos que cualquiera pueda acceder. Juan Carlos, voy a irme un minuto más porque necesito responder algo de lo de la coordinación del gabinete. Ese es un cargo que no lo creamos por generar más burocracia. Nosotros lo creamos porque hay una realidad, y es que llegamos a una administración, a una alcaldía que se manejaba a través de islas. Cada uno de los secretarios en las administraciones anteriores tenía varios coordinadores, varios jefes que ni siquiera eran, digamos, de la administración. Un concejal podría tener influencia especial en una secretaría, un congresista en otra, eran cuotas. En esta administración, como somos un solo equipo, el alcalde definió que se requiere una persona que facilite esa coordinación, y ese es el rol que estoy jugando. Eso somos todos, facilitadores de lo que el alcalde quiere para el gobierno y para la ciudad. Lo dijimos en el debate de la NAU que usted estaba, somos instrumentos para materializar el proyecto político del ingeniero Rodolfo Hernández. Estas son decisiones que tomamos como gobierno. Bueno. Yo quiero añadir una cuestión al tema de la contratación, ¿sí? Nosotros no hemos esperado a que este plan de desarrollo esté aprobado, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, cuando sale una licitación, las últimas que han salido, pues la cantidad de oferentes ya no es 1 o 2, sino que son 10, ¿sí? Ahora la última que presentó en la Secretaría de Salud y Ambiente, pues se presentan 90 personas para el cargo, ¿sí? Para el cargo. Entonces, eso también demuestra que las personas están siendo conscientes de que tienen la oportunidad de presentarse. ¿Por qué? Porque, como decía hace un momento Manolo, o sea, no se hace según la necesidad de la persona. O sea, si vamos a hacer, por decirlo de alguna manera, en la Secretaría de Infraestructuras, pavimentar una calle que tiene 100 metros, ¿sí? Pues no le pedíamos 100.000 metros de asfalto, ¿sí? Sino que estamos haciendo los pliegos de acuerdo a la necesidad. Entonces, eso también está mostrando, y la gente se está dando cuenta, y nosotros los invitamos a que participen, porque ahora se pueden ganar los concursos. Claro, una realidad para los usuarios, Juan Carlos, y es que se recibieron 23.000 hojas de vida. Voy a preguntar, ¿cuántas hojas de vida? 23.000 hojas de vida, y la administración ha contratado alrededor de 700 contratos de prestación de servicios, serán durante el semestre. Digamos que un porcentaje de esto es lo que ha sido por base de datos. Entonces la gran mayoría siempre dicen, no me llamaron. Venga, pero esos 700... Alguien decía alguna vez,
uno de esos pensadores de pacotilla, que uno trabaja con sus amigos y no con sus enemigos. De esos 700 hay amigos, por supuesto, de esta administración, gente que colaboró en campaña y demás. Sí, por supuesto, pero no porque sean cuotas ni porque queramos crear clientelas. Hay muchas personas que estaban en la campaña que tuvieron que llevar la hoja de vida a la base de datos, porque es que nuestro principio ha sido todo el mundo debe estar en la base de datos, porque al futuro queremos que Juan Carlos, Olga necesita una contadora, entonces ¿qué hacemos nosotros? Eso es el ideal antes de que se acabe el cuatrenio y que ojalá se mantenga siempre. Entonces mandamos un correo a esa base de datos y les decimos, está buscando un contador, aplique. A eso queremos llegar, no hemos llegado, pero queremos llegar. La ciudad está hablando de las casas. Vamos a hablar en este pedacito de las casas. Partamos del documento y luego vamos a las interpretaciones que hace la ciudad. Y otra vez nos perdimos, y lo pongo en plural porque expertos nos perdimos, no me incluyo, sino expertos que saben de plan de desarrollo se perdieron. Estamos en el indicador de viviendas, y dice aquí, dice déficit cuantitativo de viviendas, la línea base 18.214, ¿cierto? O sea, ese es déficit, nos faltan 18.000 casas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. La meta, 15.314. Entonces volvió otra vez la discusión. Hay una diferencia de 2.900 casas. Entonces, digo, lo que la gente está entendiendo al leer este documento parece de fantasía. Es que la alcaldía va a destruir 2.900 casas. Rectifiquemos oportunamente Correcto, porque error que permanece. La línea base es lo existente. Y la meta es lo que se va a hacer. En ese caso, si me repites el número de la meta... el déficit son 18.000 y la meta es 15.000. Vamos a construir 15.000 nuevos hogares. Van a construir 15. Se van a ofertar 15.000. Es déficit cuantitativo. No, pero es que está hablando de la meta de resultado. Sí. Pero es que en este caso la meta de resultado, primero el déficit no es estático. O sea, el déficit es uno aquí y se supone que si no hay nueva vivienda, pues va decreciendo. ¿Qué pasa, Juan Carlos? Porque usted esto lo ata a lo de los 20.000 hogares. No, yo lo he atado mucho más. ¿Cuál es la unidad de medida? Doctora, contésteme, ¿cuántas casas son? ¿15.000 nuevas? No podemos garantizar las casas. ¿Por qué? Porque es que el programa de los 20.000 hogares, que es el gran programa de la política de vivienda, no va a entregar casas, no va a ser llave en mano. El alcalde no cree en la vivienda, en la política de vivienda gratuita. Okay. Hay una meta ahí mismo, página 150. Sí, pero es que no me quiero ir de esta porque es que no lo entiendo. Disminuir el déficit. Disminuir el déficit. ¿Quién disminuyó el déficit? Era un poco lo que yo hablaba en la primera. Es que es importante aclarar la unidad de medida. Hay unos que si el número de la meta aumenta, es porque se está construyendo más, y en otros va a disminuir. Entonces, doctora, el déficit es el número de viviendas que hacen falta. Si yo hago la resta de 18.000, espérate, dame un segundo, porque es lo que la gente está preguntando. Si yo hago la resta de 18.214 a 15.000, estamos hablando de 2.900 viviendas. Eso querría decir que esta administración quiere construir, disminuir ese déficit, creando, construyendo, urbanizando. Yo no sé qué verbo utilizar. 2.900. Hay dos puntos. Uno es la administración va a disminuir el déficit, el indicador de déficit. Es decir, va a cerrar esa brecha que hay en cuanto a la falta de vivienda. Ahora. ¿Cómo? Exacto. ¿Cuántas? No siempre, no, un momento, es que no siempre hay unos sistemas convencionales como el gobierno, me atrevo a decir, ha manejado el tema de la vivienda. Pues no, y es el gobierno nacional dando vivienda gratis. Y eso es un manejo político y de campaña que ha ido en contra de la calidad de vida de las personas. Estamos en contra de Santos, dale. No, en ningún momento. Por favor, no concluyas cosas que no se dicen acá. Construir solo vivienda no está bien porque ha generado un montón de perfecto. O sea, construir casa no está bien. Entonces, ¿qué pasa? Este modelo convencional no ha sido óptimo para los habitantes. ¿Qué ha pasado con este modelo convencional? Una vez habitadas las viviendas que se han entregado gratis, los conflictos en términos sociales y la degradación ambiental, física y social de esos lugares ha hecho que los beneficiarios de esos programas hayan tenido que salir de esos mismos lugares. Y eso se ha convertido en un negocio para mafias y para todo lo que tiene que ver. Entonces, en ese sentido,
primero, el objetivo es cerrar la brecha. Segundo, brindar, y es lo que denominamos el programa de 20.000 hogares felices, como un sistema no convencional para dar una oferta en términos de calidad y cantidad de viviendas en el municipio de Bucaramanga. ¿Cómo? Dices tú. ¿Cuántas? Ojo, es que no es cuántos techos se entregan, sino qué calidad de vida. Exacto. Y a qué línea en el tiempo esa familia puede perdurar. ¿Cuántas generaciones de una familia pueden ser propietarios y desarrollar su hábitat? Uno no compra una vivienda o no le dan una vivienda para unos meses, ni para un hotel, es para echar raíces, y el colombiano, la familia inicia y luego va echando otra plancha para los hijos y luego para los nietos, y generaciones de familias desarrollan su vida, teniendo en cuenta esa manera y no entregar por algún político un techo, porque eso no es vivienda, y después tener que desalojar. Eso contribuye a todo ese desplazamiento y de familias que constantemente tienen que irse a la orilla de un río, a un barrio, desplazados por la violencia, a una comuna. Entonces, ¿qué pensamos nosotros? Que esto se desarrolla a través de un programa de gestión del suelo. ¿Qué pasa? Es la oportunidad que quiere el alcalde Rodolfo de darle a las personas que se conviertan en propietarios del suelo, no de propiedad horizontal, de un edificio, porque las personas, los campesinos, la gente quiere tener su terreno y echar raíces. Es un punto de inflexión en la historia de la vivienda, o un modelo que queremos que Bucaramanga sea pionera, en el que las personas pueden adquirir el lote, y no es regalado, no es gratis, para que su comunidad no tenga el sentido de que como es regalado no vale. Por el contrario, un sentido de pertenencia y de arraigamiento al territorio. Las personas, los problemas y los conflictos sociales se dan por la lucha del territorio, de la tierra. La gente se hace matar por defender su cerca y su espacio. En este modelo se soluciona eso, y se brinda o se permite que estas personas que no tienen historial crediticio, que nunca han tenido una vivienda, que han sido desplazadas urbanas dentro del mismo territorio, adquieran un lote, y ese lote no va a estar suelto, ni como se ha hecho en la ciudad norte, el Estado hacer viviendas en la periferia con los cinturones de miseria, sino un lote en un lugar con altos estándares de urbanismo. Y cuando hablamos de urbanismo son zonas verdes, equipamientos, algo muy, muy importante, acceso al transporte público, conectado a la ciudad. Entonces, ¿qué hace el municipio? El municipio aporta la estructuración zonal, que es eso, estar conectados a los sistemas de transporte, tener la oportunidad de escuelas, salud, áreas verdes, de recreación, espacio público, ciclorrutas, el diseño urbano y el diseño, la tipología de la vivienda, es decir, unos arquitectos especializados van a brindar una orientación a las personas que van a construir ahí su vivienda, y gestionar la construcción del equipamiento comunitario y el desarrollo de redes de transporte. Ese es el concepto. Para terminar este punto, el experto me decía, es que el plan de desarrollo tiene que ser medible, sí, y tiene que ser verificable. Yo hago la última pregunta, porque tú acabas de exponer una cosa que me parece enormemente interesante, que es la política que tiene esta administración para hacerlo, y nos parece interesante, legítima. Pero en estas relaciones... Claro. Porque un yo que no soy experto estoy diciendo lo que entiendo. No, tienes toda la razón, y es muy bueno que lo menciones. Pero la unidad de medida de este concepto y de este modelo no se mide por ese indicador. Es que yo se mide en cuántas... Claro, sí vale. Pero solo vale para el término del déficit. Para la calidad de vida hay indicadores precisos que miden la calidad de vida. Uno de esos es el espacio verde por unidad de habitante. Y ese indicador también lo mostramos en el plan de desarrollo. Entonces, yo te invito a que pase la página. Espera. No, pero no pase la página de olvidémonos del tema, sino pasa a la siguiente página. Entonces, no se debe hacer esta resta para... No, pero es que venga, es que además... me parece que esa resta que hace el experto no tiene mucho sentido, porque es que el déficit no es estático. O sea, si no se construyera una sola casa, entonces el déficit sería 19.000, 20.000, 21.000. Entonces, si usted resta, no lo tenemos proyectado acá, pero si usted lo resta, y eso sí está proyectado aquí en el plan, no lo tengo yo porque eso es de la directora del Instituto de Vivienda,
Pero entonces, esas restas en términos de indicadores, eso no se puede hacer así. Entonces, la pregunta sería, porque no es en casas, es en cómo se reduce el indicador del déficit. bueno, allá hacemos la interpretación. Por eso, pero el punto es este, y vayamos a las cifras, sí. creo que de una forma, si alguien se está viendo, dice, bueno, que estoy en arreglo, sí. Es correcto. no hay tanta carreta. La pregunta es, señores funcionarios, ¿cuántas casas va a construir esta administración? Yo ya sé, No, el proyecto me parece interesante, pero construir, pared está, no que te dan el lote. Primera respuesta, la administración no construirá casas. Primera Perfecto. respuesta. Segundo, la administración sí gestionará que las personas, que sean propietarios de suelo y de hábitat y de ciudad, en donde las personas podrán desarrollar y construir. Entonces, yo voy a poner un asterisco porque es que va a en un indicador, déjeme y me contesta. Es el asterisco. Dice, número de soluciones de vivienda entregadas en cualquier modalidad. Perdóneme, y aquí están diciendo... Ese es el asterisco, entonces yo le voy a decir, ese es el asterisco. ¿Por qué, Juan Carlos? Yo ya le dejo hablar. Sí. Yo no entiendo lo que ustedes dicen. No, van a entregar lotes. En 20.000 hogares, en 20.000 hogares Déjeme felices. responderle, en 20.000 hogares felices, que es nuestra gran política de vivienda, ¿por qué quedan estos 1.000? Se lo digo, todo tiene una explicación. Estos 1.000 quedan porque en ocasiones la justicia obliga al municipio a reubicar familias, porque están en riesgo, porque es es población víctima, es población desplazada. Entonces, ¿qué se definió con el instituto? Nuestra gran política de vivienda es 20.000 hogares felices, que es gestionar 200 hectáreas de suelo para organizar el crecimiento de la ciudad y evitar errores históricos como el desarrollo precario de la Comuna 14 o el desarrollo del sur de la Comuna 10. Esos 1.000 son el saldo, para ponerlo de alguna manera, o lo que deja como meta el Instituto de Vivienda para responder a obligaciones judiciales. Es adicional, sí. Pero eso es porque nos obliga. La respuesta es Adicional. Sí. Pero ¿qué pasa? Si nosotros... Vamos a tener un programa para el déficit cuantitativo y cualitativo, el programa 20.000 hogares felices, que va un poco más allá del programa convencional de vivienda. Adicional a esta propuesta, hay 1.000 unidades de vivienda que por contingencia, porque son fallos judiciales. El municipio, por fallos judiciales o por un plan de prever una situación de emergencia, debe tener 1.000 unidades dispuestas inmediatas. Pero eso no tiene nada que ver con No tiene nada que ver, es Otra adicional, cosa. es adicional. No. Sí. Sí, pero es que después salen a decir que... solo era 1.000. Entonces no tiene nada que ver con 20.000 hogares. está enredado, la gente no lo sabe. No, lo estás enredando tú. No. Mira, Juan Carlos. Están Porque es que aquí estoy diciendo, ustedes lo están aclarando ahora y perfecto. Pero eso no lo sabíamos o no está incluido acá o no está de alguna forma preciso en el documento. Y agradecemos esta oportunidad, porque no podemos prever también lo que Claro. las personas piensan, lo agradecemos porque... Y para eso es este escenario. Sí, gracias. Pero Juan Carlos, mire, yo quiero hacer una invitación. Cuando salió el escándalo de los 20.000 hogares, ya habíamos entregado el plan de desarrollo. Página 70 del plan de desarrollo. Acá está explicado. No había que especular como se especuló frente a esto. Y aquí está, y está en línea con el programa de gobierno. Vamos para allá. El último que sigo perdido, porque la gente lo lee. Pero dejemos claro, esos 1.000 son adicionales. Entonces, Adicionales. concluyamos con la gente que está con nosotros. Sí. La alcaldía no va a entregar casas. Va a entregar lotes dentro del proyecto de 200 hogares felices. Va a gestionar. Que va a hacer objeto de análisis acá. Pero la alcaldía, bueno, perfecto. Pero ustedes prevén entregar 1.000 casas por fallos judiciales. O contingencias. O contingencias. Sí, una emergencia, yo qué sé. De acuerdo. Pero entonces, Adicionales. esa es una respuesta ambivalente. Es sí, pero no. No, adicionales. Pero sí las entrega. Adicionales. Perfecto, listo. No las entrega, se tienen como contingencia ante una situación de emergencia. Exacto. No se van a entregar, son unidades habitacionales para situaciones de O sea, contingencia. para familias que van a entregar el Sí. Se entrega. Y no sabemos cuál es su permanencia en el tiempo. Los 20.000 hogares, que Ah, es ¿va a ser otro transitorio o van a programa. ser- No. es El tema es decir, que el programa, este es un programa, mire, este es un programa, el de las 1.000, que se acaba el gobierno de Rodolfo Hernández y se acabó el programa de las 1.000, porque es de contingencias. Este es un programa de largo plazo. Juan Carlos, las 20.000 viviendas nosotros no podemos decir que se van a construir en 20.000 hogares felices. 20.000 hogares felices es un programa para organizar el crecimiento de la ciudad. Es reconocer
lo real, lo que sucede en el territorio, que muchas veces no se reconoce. ¿Qué ha sucedido en el territorio? Uno se pregunta, cuando nació la Comuna 14, ¿por qué nace la Comuna 14? Bueno, vamos para allá, ¿sí? Ayúdame con este último y vamos a los $20. Aquí no lo entiendo. Dice, número de subsidios de mínimo vital de agua mantenidos. Sí. Línea base, 1. Meta, 1. Sí. Y quienes lo leemos, quedamos perdidos. ¿Qué es eso? A ver, lo que pasa es que hay indicadores que hay que escribirlos. O sea, tal. ¿Un solo subsidio no se debe entender así? No, es que el subsidio son, espero no equivocarme en los números, pero son 500 millones anuales. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con ese subsidio? Es para subsidiar todo el tema de las pilas que hay en los barrios subnormales. ¿Sí? O sea, hay un montón de subsidios que se le paga al acueducto, ¿sí? Para que ellos aseguren el mínimo de agua para vivir. ¿Sí? Entonces, por eso es que es uno, porque tenemos que mantener ese programa que ya está. Pero realmente es un programa de subsidios. Sí. La gente entiende y entiendo esa confusión, me parece muy razonable, que es a subsidiar a una persona. Listo, resuelto. Vamos a la carta. $20,000 felices. Ustedes ya lo han explicado a lo largo, no solamente en este escenario, sino en múltiples escenarios periodísticos y supongo que en el Consejo y la misma administración, que no son casas, sino son lotes y que la gente los construye. Programa de gestión de suelo. Exacto. Y con lo que acabas de exponer, que me parece que es un programa válido y legítimo de esta administración. ¿Y quién va a estar en contra de eso? Pero hay cosas que no se entienden. Primero, ¿consideran ustedes que hubo fallas en la comunicación, en la transmisión de la información, en el proceso en que Rodolfo Hernández y ustedes, o los que estaban en campaña, llegan a la administración, escriben el plan de desarrollo y le cuentan a la ciudad? Porque pareciera, y reitero, la pregunta es, ¿hubo problemas de comunicación? Que lo que se dijo al principio fue que iban a construir 20.000 casas. Y en el imaginario de la ciudad, y ni siquiera en el imaginario de la ciudad, en el imaginario de esa persona que no tiene vivienda, que está en los estratos 0, 1 y 2 y ve relativamente esto como una gran oportunidad, se generó una especie de imaginario, de un concepto o de unos verbos o de una semántica que en la realidad o en el papel no era cierta y se transmutó a eso, y que obviamente diferentes sectores políticos la han utilizado para bien o para mal. Pero quitemos los políticos y quedémonos con el imaginario de esa sociedad. ¿Reconocen ustedes que hubo problemas de comunicación ahí? Yo diría que más que un problema de comunicación, es que esto es un programa de reingeniería. La reingeniería es cambiar la manera como se han venido haciendo las cosas. Al salir con una carta y decir vamos a mejorar, a disminuir el déficit de vivienda en el municipio, la gente automáticamente, casa gratis. Algunas personas, por eso, no todas, imaginaron que es casa gratis sin haberse mencionado, y creo que esto está claro, nunca en la comunicación se dijo que era gratis, esa palabra nunca, no. Pero es que sí se dijo. Entonces uno va a los hechos y va y revisa el programa de gobierno del alcalde que se entregó en la registraduría. Y ahí está, dice, las familias adquieren los suelos. O sea, siempre se ha dicho, las familias participan y financian con el apoyo de la administración. Muy bien. Es que es un programa no convencional, no solo de vivienda, sino de hacer política. A las personas siempre le hablaban de vivienda para coger votos, para manejar la ilusión y la aspiración de la gente sobre su vivienda. Entonces, al ser también un programa de gobierno no convencional, es donde ha costado ese ajuste, pero es muy válido realizarlo, y estos son los escenarios para dejar totalmente claro. La respuesta a ese buen argumento, supongamos que yo trabajo en el sector del transporte, gano un salario mínimo, y por mis ocupaciones y por tratar de sacar adelante a mi familia no tengo oportunidad de ir hasta allá y leerme el documento de lo que ustedes plantearon con el certificado del notario y demás. Y lo que tengo es esta carta, no sé si ustedes la recuerdan. Sí, falta una parte de la carta. Bueno, pero aquí obviamente no está diciendo que es vivienda gratis, pero tampoco está diciendo que no es vivienda gratis. Lo que dice, mira, lo va a leer.
Y aquí tengo dos preguntas. Esta carta de compromiso de inscripción debe guardarse en un sitio seguro y debe ser presentada ante la Secretaría de Desarrollo Social de resultar electo como alcalde de Bucaramanga. Obviamente Rodolfo no. Regístrese en www.20.000lugares anotando el número serial de esta carta, ubicando en la parte superior izquierda de este documento, indicando el nombre del padre o madre de cabeza de familia, el número de hijos, o llamando a un número telefónico o a un número celular. Para las familias que ya poseen vivienda propia o que los hijos dentro de edad de 15 24 ya cuenten con un empleo, este podrá ser ocupado por el padre o la madre. Para familias cuya necesidad principal no sea vivienda o empleo, garantizaremos para 100 barrios estratos 1, 2 y 3 construcción o mejoramiento de una cancha deportiva, que vamos a hablar más adelante si tenemos tiempo, una media torta de teatro y actividades escénicas. Nota, si su vecina o vecino no llega a esta carta, quiere ser uno de los beneficiados, por favor siéntese en la libertad, de nuestros números telefónicos, etcétera, etcétera. Claramente no está diciendo que es vivienda gratis, pero volvemos al imaginario de la gente que está buscando, claro. Y no se le dijo. Vuelvo a la pregunta inicial. No falta un tema de comunicación directa. En la parte de la carta, Manolo, es válido lo que tú dices, está en el plan de desarrollo, pero no la gente no va hasta la notaría, no va hasta el archivo a buscar eso y se queda con este imaginario. Es cierto, en la parte de la carta que falta hay un numeral donde se dice que es un programa registrado en el programa de gobierno, y en el programa de gobierno pues está explicado la naturaleza del programa. Es claro, como usted le dice, que la carta nunca dijo que fueran gratuitas, y nosotros en el contacto que hemos tenido con los receptores de la carta y con otros interesados en el programa tampoco nos han hecho sentir que eso era lo que esperaban. Los que sí esperaban eso por alguna razón son como los que han dicho una y otra vez que eran 20.000 casas gratis. Nunca se dijo 20.000 casas gratis, y hay registros de prensa y eso lo puede resolver la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía del ingeniero Rodolfo Hernández en campaña, así explicándolo. El error de lo que usted dice, las expectativas, yo creo que tiene que ver con lo que dice Carolina. Al ser como veníamos de casa gratis, casa gratis, casa gratis, casa gratis, un programa convencional, entonces lo tratan de encasillar allá, pero no es, y el alcalde siempre lo ha dicho, no creo en ese modelo. Segunda pregunta frente a esto. Volvemos. Soy transportador, gano un salario mínimo, tengo 10 hijos, etcétera. Yo no llevé esta carta ni lo hice durante el proceso electoral, ¿cierto? Mi pregunta es, si quiero acceder a ese buen plan que tienen ustedes, el de 20.000 hogares, y no llené este requisito porque no estaba incluido, no me incluí en esta propuesta política, porque no me enteré, porque no me avisaron, o porque hasta ahora me enteré de este proyecto totalmente legítimo que tienen ustedes, ¿puedo ser beneficiario o ya estos 20.000 están inscritos en el registro que tienen ustedes? Eso es bueno aclararlo porque la gente afuera se está preguntando eso. Sí. ¿Ya están esos 20.000 hogares o no? ¿Y qué va a pasar, segunda pregunta, con quienes estando en campaña le creyeron al alcalde y lo llenaron? Sí, bueno, hay varios elementos que hay que nombrar ahí. Primero, se recibieron registros duplicados, y cuando ya se está haciendo la limpieza de la base de datos para saber cuántos se registraron. Hay una realidad, y es que muchas personas recibieron la carta, y la misma carta lo aclara, entiéndose el otro pedazo de la carta, que no van a cumplir con las condiciones del programa, porque son estrato 4, porque tienen una buena vivienda, porque no están en condiciones de pobreza, y esta es una carta para estratos 1 y 2 o población en condición de pobreza extrema. ¿Qué queremos hacer nosotros? Hacer un ejercicio muy juicioso de cruzar todas las bases de datos que hay para garantizar que los beneficiarios sean realmente familias necesitadas. Pueden ser receptoras de la carta o incluso pueden no serlo, porque este es un programa pensado en la ciudad y que debe trascender el mero hecho de la campaña. Eso está claro. Hay una parte en esa carta, Juan Carlos, y yo quiero ser muy transparente con eso, que habla de salones y de canchas. Pero, pero sigamos con las casas. Entonces, para la gente, si yo no diligencié esta carta, enviando, llamándolo, haciendo el registro en esta dirección en internet o llamando a esta, ¿puedo ser beneficiario de eso? Si tiene las condiciones de... ¿Cuántos? Pregunta, en promedio, no exacto. ¿Cuánta gente se inscribió en campaña con esto? Se recibieron registros, más de 40.000 registros. Y ustedes calculan que duplicados habrá más de la mitad, como va a decir... Sí, hay menos, en la base ya van en menos de 30.000, porque hubo gente que se registraba 2 o 3 o 4 veces. Entonces, tienen ustedes un chicharrón, porque si tienen más o menos una base de datos depurada, aproximadamente, como me dices, de 30.000 y ofrecen 20.000. Claro, pero hay muchas personas que recibieron la carta y tienen vivienda.
y en principio tienen vivienda, digamos, legal, formal, en buenas condiciones de hábitat. Planteemos un escenario. Escenarios que son menos de 20.000 y no tienen problema. Pero planteemos el escenario posible. Y es que se le suba con los que ya escribieron. El déficit es superior en todo el país. Ojalá. ¿Cómo van a seleccionar estos 20.000? No, pues nosotros no podemos resolver un problema pero ya lo han pensado. Latinoamericano. No, pero siempre se termina priorizando. Estoy preguntando por el déficit general, por estas 20.000. Si tienen 30.000, 35.000 postulantes a este programa, pero eso es como lo van a resolver. Lo que le digo, se priorizan los que más lo requieran. Entonces, si hay una persona que tiene la carta, pero está en una vivienda formal, legal, en buenas condiciones de hábitat, en principio no es objeto del beneficio. Si hay una persona que vive en la invasión de Puente Nariño, en Villas de San Ignacio, y recibió la carta, o incluso si no la recibió por ser un territorio que está en riesgo de inundación, de serio riesgo de inundación, pues será beneficiario. Lo que quiero decir es que la ciudad debe tener claro, de parte de la administración, cuál va a ser el criterio para seleccionar una base de datos de 35, 40.000 personas, inscritas o nuevas inscritas, cuál va a ser ese talante, cuál va a ser ese criterio para seleccionar, porque o si no, vamos a tener nuevamente un problema de comunicación enorme y un ruido enorme frente a esa posibilidad. Es una respetuosa sugerencia. Bueno, pero termino con las 20.000 con un elemento fundamental. En el plan de desarrollo dice que, y es lo que no sé, es un problema más de verbos. Ustedes lo que van a hacer es urbanizar o acompañar la urbanización, porque los expertos leyendo este aspecto pareciera que obviamente está claro que ustedes van a conseguir el lote y quien se encarga de levantarlo y adecuar su espacio es el beneficiario, el ciudadano. Pero en el plan de desarrollo, me dicen los expertos, queda un poco aislado cuál va a ser el acompañamiento de la administración municipal a ese ciudadano, Juan Carlos Gutiérrez, que gana un salario mínimo y quiere construir su vivienda. Ahí me dicen los expertos que revisaron el documento que no está claro. Mire, Juan Carlos, a ver, el acompañamiento tiene varios factores. Por ejemplo, vamos a aportar el diseño urbano, que es que los predios que sean objeto del programa, que pueden ser uno o pueden ser varios, realmente van a ser varios porque en uno no podría lograrse las 200 hectáreas netas, pues tengan un buen diseño urbano para que se proyecte el crecimiento de esa ciudadela o de esas ciudadelas. Vamos a aportar las tipologías de las viviendas. Cuando yo le explicaba el tema de Morro Rico o de la Comuna 14 o de lo que ha sucedido más recientemente en la Comuna 10, eso lo que demuestra es la capacidad de las familias de autoconstrucción. Nosotros reconocemos esa capacidad y queremos canalizarla. ¿Cómo? Aportamos las tipologías de las viviendas para que las familias sigan esos estándares y así garantizamos una buena vivienda en un sector que no esté en riesgo y que tenga buen urbanismo. Otro acompañamiento muy importante es la negociación de la tierra. Es muy difícil, ponga el lote de la cemento que pueden ser 4.000 o 5.000 familias, es muy difícil que 4.000 familias sin tener un solo intermediario, o sea, 4.000 familias de manera espontánea se pongan de acuerdo y digan, vengan entre todos y compramos el lote o el predio X. ¿Qué hace el gobierno? No ha funcionado bien. Los pone a todos de acuerdo. Es una manera de evitar lo que ha sucedido, que es la urbanización pirata, que sí logra poner a todos de acuerdo a espaldas del Estado, es evitar que la ciudad crezca de manera desordenada. Está explícito en la publicidad que sacamos de 20.000 hogares. Es un programa para organizar el crecimiento de la ciudad. Si no se hace, Juan Carlos, si no se hace, seguiremos teniendo asentamientos precarios porque la gente necesita vivienda y la va a seguir construyendo. Si el Estado no incumple su función como la ha incumplido siempre, pues construye urbanización pirata. La alcaldía se encarga, digamos, del tema del mobiliario que va a rodear esas viviendas, ¿correcto? El equipamiento comunitario. Equipamiento, bueno, perfecto, ustedes son los expertos. Esta pregunta quiero leerla muy textual porque vamos a la carreta. Dice, construir la infraestructura prometida en el programa de gobierno, vías, escuelas, parques, colegios, puestos de salud, canchas. Según los expertos, esto me lo dio un experto, dice, no vale menos de 10 millones de pesos por lote. Y el plan, el rublo está por los 69.000 millones de pesos. Haciendo mal las cuentas, estamos hablando de 200.000 millones de pesos que costaría el amoblamiento de esos 200 hogares. Eso es un cálculo. Eso es un cálculo, pero de permíteme decir. ¿Pero de dónde vas? El experto, mira el experto, pero un momento. El experto te dice, el espacio público no cuesta más de 10 millones de pesos, pero es que es súper claro. Para un experto de este tipo, la calidad de vida se resuelve con 10 millones de pesos.
en nuestro programa no son 10 millones de pesos, tiene que ser una inversión superior en términos de conectividad, de zonas verdes, de calidad de aire. Eso va a costar dinero. Y ese dinero me dicen que no está implícito acá. O sea, ¿cuál va a ser el monto de eso? Estamos hablando, según este cálculo, 200.000 millones. Bajémoslo a la mitad, 100.000 Juan millones. Carlos, le voy a dar un ejemplo preciso. Pero le voy a hacer un ejemplo. Si, digamos, hipotéticamente, se construye el Parque de la Esperanza del Norte, que le nombré, ¿cierto? Ese es un ejemplo de un parque público que va a impactar uno de los predios donde se quiere iniciar el programa 20.000 hogares. Exacto. Entonces, hay 50 intervenciones de espacio público. O sea, esas intervenciones de espacio público, de movilidad, de vías, no son exclusivas del programa de las 20.000 hogares felices, porque nosotros vamos a llegar a una ciudad, a un sector que ya está construido, y las obras que se hagan benefician a los terrenos donde está 20.000 hogares felices y a los barrios aledaños. Si construimos un centro de desarrollo infantil en ese sector de la ciudad, eso va a servir a Colorados y va a servir a los predios de 20.000 hogares felices. No está atado específicamente a esto. Pero debería estar atado. Juan Carlos, le doy un ejemplo con exactitud. Los principios de este gobierno es la lógica, la ética y la estética. En lógica, las personas van a adquirir, y en ética, a costo real, un lote. Voy a poner solo un ejemplo del proyecto piloto, pero podemos desarrollar otro tipo de gestión según vayamos avanzando en este plan piloto. Actualmente hay un área rural. Entonces, el gobierno o el municipio gestiona la adquisición del lote, y una cosa es el costo y otra cosa es el valor del lote, a un costo real al día de hoy como territorio rural. Una vez el municipio haga la estructuración zonal y ese predio que antes era rural pase a tener características urbano, porque va a contar con servicios públicos, con transporte, con espacio, el valor de ese lote se incrementa automáticamente en proporciones exponenciales. Entonces, la persona, el conductor que usted habla, un transportador que en su vida no ha tenido tarjeta de crédito ni historia crediticia, puede a través del municipio y de este programa inscribirse, comprar el lote a valor, y una vez urbanizado por el municipio, ese costo se multiplica, genera una plusvalía, y sobre esa plusvalía del lote, ese soporte es la garantía para que un banco le pueda prestar y construir su vivienda. Es solo un ejemplo. Perfecto, pero la pregunta es, y hagámoslo puntual todos, ustedes han calculado en el proyecto de 20.000 hogares, ¿cuánto les cuesta, digamos, ese amoblamiento que valen? Sí, ¿Y está acá? ¿Cuánto les cuesta? Nos cuesta el 70% del plan de desarrollo, está en la línea de mejoramiento de calidad de vida. O sea, nos cuesta el 70% del total. Exacto, el 70% del el problema, bueno, volvemos al mismo punto, comunicación, porque eso pero no lo si no nos cuesta una línea, todo. Le nombramos en los proyectos de Ciudad Norte, Ciudad Jardín, los parques lineales del río Suratá. Eso es inversión en espacio público y en equipamiento que favorece el programa de 20.000 hogares. Y esas metas están explícitas. Estamos planteando 100 intervenciones en escenarios comunitarios, 50 intervenciones en espacio público. Están explícitos los distintos, que lo nombré, que usted me dijo que era una lista del tema de Ciudad Norte. Eso es transversal porque beneficia a los predios de los 20.000 hogares y también a los que están a su alrededor. Pregunta: los beneficiarios de estos programas, que usualmente en este momento faltan 13 minutos para el mediodía, deben estar trabajando, porque necesitan. Esa gente, esos 20.000 beneficiarios, esa base de datos de 40.000, 30.000, ¿ya tienen esa información clara? ¿Creen ustedes que tienen esa información clara? Porque, digamos, los políticos, los medios de comunicación, lo estamos resolviendo acá, pero quien está buscando esa información, quien necesita tener claro todos estos asuntos, desde la administración de Rodolfo Hernández, ¿tienen la conciencia de que lo tienen claro y conciso y transparente? Yo creo que la mejor manera de responder es eso, es una vez pongamos en funcionamiento nuestro proyecto piloto. El resto es hablar, o sea, por eso necesitamos aprobar cuanto antes el plan y empezar nuestras acciones con el presupuesto concreto. La ciudadanía
nos dará su valoración sobre si hemos cumplido o no con hay eso. hay que aclarar una cosa, Juan Carlos, y es que hay un gerente del proyecto que es asesor del despacho del alcalde del grado más alto de los asesores de la alcaldía, que está dedicado 100% a este proyecto y que está trabajando de la mano del Instituto de Vivienda, que se está comunicando con los receptores de la carta de manera permanente vía internet. De hecho, en este momento se están solicitando unos formularios, y ese formulario que es para que los beneficiarios den más información de sus condiciones y de quiénes son, se demora siempre la gente más en llegar. Entonces, ese es un proceso, no es que en 4 meses ya los tenemos clarísimos, son tantos, es un proceso y lo estamos llevando a cabo. Le digo, hay un gerente desde enero dedicado a esto. Volvemos y reitero, ya nos toca terminar, se nos quedan un montón de temas obviamente en el tintero, pero vuelvo y digo, es importante que le comuniquen a la ciudad de esa base de datos de 30.000, 40.000, ¿cuál va a ser el criterio para seleccionar? Vamos rápidamente, antes de terminar, sin antes agradecerle con Luisa, un par de comentarios que estén hablando en redes sociales. Yo creo que faltaron muchos temas, faltó el tema de movilidad, faltó el tema de los cerros, pero creo que el ejercicio es interesante para que, digamos, los usuarios de vanguardia.com tengan una aproximación real. Lamentablemente ustedes saben que el tiempo es enorme. Luisa, vamos con un par de comentarios en redes sociales y damos ya el pase para terminar esta entrevista. Muchas gracias, Juan. En nuestras redes sociales los usuarios están muy insistentes en la gente sabe que solo se le va a entregar el suelo. O sea, la gente que tiene esa carta sí conoce eso han preguntado muchos usuarios. O sea, si se sabe que solo se les va a entregar eso. Y el otro tema es el tema de los escenarios deportivos de la ciudad. Ese tema lo han preguntado mucho porque dicen que el Inderbú pues no ha, digamos, girado el dinero o algo, no han hecho mantenimientos. La cancha de bicicross, por ejemplo, de San Martín está totalmente abandonada. Entonces también la gente pregunta acerca de esos escenarios. Vale, gracias, Luisa. Corticos, clics corticos, ¿sí? Porque nos toca. Lo de las 50 canchas que iba a prometer sintéticas con cosas con reglamento de la FIFA, ¿se hará o no se hará? Que dice plan de desarrollo, porque pareciera que no. No, sí. Que no son 50, sino van a ser unas cuantas, dice 100. Y otros van a ser gimnasios. No, la meta dice 100, son 222 y son número de equipamientos comunitarios y dice canchas sintéticas. ¿Qué ha sucedido? Que la propia comunidad ha dicho que no quiere que sean solo canchas sintéticas, sino multicentros deportivos que también se pueda jugar básquet o voleibol, etcétera. En esas 100 están los 50 canchas que prometió el alcalde y los 50 salones comunales. Está además el tema de espacio público que, digamos, apoya todo el programa del desarrollo de infraestructura social y comunitaria. Y termino con este. Página 227, voy a leer un indicador porque esto se trata en este problema de comunicación. Pareciera que la administración de Rodolfo Hernández quiere implementar algo parecido a una fotomulta. Dice, número de programas implementados y mantenidos para articular el circuito cerrado de televisión con la dirección de tránsito al servicio de la movilidad y la seguridad vial. Eso tiene nada que ver. Eso está escrito para que pongamos cámaras y tiene nada que ver. Los infractores en la vía. No tiene nada que ver con fotomulta. ¿Qué es eso? Mire, es que hay una inversión que ha hecho el Estado de manera histórica en el tema de las cámaras, que las maneja hoy la policía, y usted puede ir a la policía y allá ve la ciudad monitoreada. ¿Qué queremos? Articular ese sistema, porque ya hay recursos públicos ahí con la dirección de tránsito, de manera que la dirección de tránsito pueda utilizar este sistema para controlar también la movilidad y tomar acciones de choque. No tiene nada que ver con fotomultas. Los sistemas cerrados va a ser para supervisar. Los sistemas cerrados de supervisión no solo sirven para hacer conteos peatonales, para registrar accidentes, causas, para motivos de investigación. Es decir, los sistemas cerrados de seguridad no solo son para fotomultas, entre otros usos, pero están las fotomultas, pero es para proteger la vida de los ciudadanos. Finalmente, les quiero preguntar a los cuatro rápidamente una pregunta concisa. ¿Creen ustedes que el Consejo, que claramente tiene una coalición en oposición a la actual administración, les va a aprobar este plan de desarrollo, o piensan que van a tener que hacerlo el alcalde vía decreto? Secretario. Bueno, yo creo que de igual manera que este plan de desarrollo tuvo una gran participación de la comunidad,
hicimos un documento solicitado también por la comunidad en el cual indicamos en todas las solicitudes de ellos dónde estaban recogiendo el plan de desarrollo que nunca se había hecho, ¿sí? Yo creo que los concejales son de la comunidad, ¿sí? Y ellos van a hacer unos grandes aportes al plan de desarrollo que nos va a ayudar a mejorarlo, porque siempre hay algo que mejorar. Ya no sé en qué iPhone vamos, ¿sí? Desde que salió el primer iPhone, ¿sí? Con la primera vez que salió pues decían que era perfecto, ¿sí? Pues este plan de desarrollo también tiene muchas cosas por mejorar y nosotros esperamos que ellos sean propositivos y nos ayuden a mejorar esto, porque esto no es de nosotros, sino que es para la comunidad. Muy bien. No, la expectativa por supuesto es que apoyen las iniciativas que estamos planteando, porque efectivamente es pensando en los ciudadanos, no pensando en los concejales, no pensando en el gabinete, no pensando en un grupo de personas pequeños, sino en el gran conjunto de la ciudadanía de Bucaramanga. Le cambio la pregunta para no volver a repetitiva para ustedes dos. Finalmente, nosotros publicamos hace una semana una declaración de los concejales diciendo que ellos planteaban hacer un plan de desarrollo paralelo y alterno. No sé si nos leyeron eso. ¿Qué opinan de que los concejales tengan su propio plan de desarrollo? Los ciudadanos ya eligieron la administración de la ética, la lógica y la estética. Y este plan de desarrollo es esa carta de navegación que nos va a responder la pregunta dónde queremos estar en los próximos 4 años. Y ha sido desarrollado no para las personas que en su momento participaron en las elecciones, sino para todo el municipio de Bucaramanga, pensando en la región, en el país y su proyección incluso internacional. Juan Carlos, mire, nosotros estamos muy abiertos a recibir las propuestas de los concejales, lo dijo el alcalde el día que se radicó, siempre y cuando no se perturbe el norte de este gobierno, y no solo de los concejales liberales que fueron los que dijeron eso, hay que separar, porque hay concejales de distinto tipo. No todo es lo que dice la bancada del Partido Liberal. Los concejales del Polo Democrático y del Centro Democrático ya nos entregaron algunas contrapropuestas. Ese del plan de desarrollo paralelo es de los liberales, pero como lo dice Carolina, el voto popular se pronunció, ganó un proyecto político, el del Movimiento Cívico, Lógica, Ética y Estética, y hemos dicho desde el primer día, este plan de desarrollo es un instrumento para materializar ese proyecto político. ¿Por qué no lo van a apoyar los concejales, Juan Carlos, si con esto estamos planteando cerrar las brechas de la desigualdad, invertir la gran mayoría de los recursos públicos y de los esfuerzos de gestión en los sectores más vulnerables de la ciudad, en centros de salud, escuelas públicas, escenarios deportivos, espacio público? ¿Por qué no lo van a apoyar si aquí estamos planteando recuperar la dignidad de lo público, que el gobierno sea transparente, que sea legal, que sea efectivo, que sea participativo, que usted pueda volver a confiar en la administración pública? ¿Y por qué no, para tocar el tema de movilidad que no debería quedarse por fuera, por qué no lo van a apoyar si aquí se está planteando una revolución que va acorde con lo que está hablando el mundo en materia de movilidad? Priorizar el transporte público masivo para que llegue a la Comuna 1, a la Comuna 2, a la Comuna 14, para que preste un servicio de excelencia, y priorizar los medios de transporte no motorizados, 20 kilómetros de ciclorruta en una ciudad que no tiene una red de ciclorrutas. Espacio público de una ciudad donde caminar es un riesgo constante. Queremos que sea una oportunidad real utilizar la cicla o recorrer Bucaramanga a pie. Es un plan de desarrollo transformador, y no hay razón por la cual no apoyar un plan que piensa en los ciudadanos. Vale. Pues con esta última, señor funcionario, muchas gracias por aceptar la invitación de vanguardia.com. Espero la discusión sana siempre será interesante. Creo que hemos logrado resolver algunos de los puntos. Agradecemos mucho su tiempo. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Les invitamos a que nos acompañen en una próxima entrevista y que se sigan informando a través de la página de internet de www.vanguardia.com, donde encontrarán la información no solamente del mundo y el país, sino lo más importante, la información y análisis de los hechos que ocurren en Bucaramanga y en Santander, y por supuesto en las páginas impresas de Vanguardia Liberal. Esta entrevista la pueden repetir y ver en un par de horas. La estaremos subiendo completamente sin ningún tipo de edición, con los tonos en alto y los tonos en bajo, pero siempre pensando en que esta ciudad necesita análisis, necesita reflexión y construcción. A ustedes muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.